Hola, 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 mis queridos nacioneros. Me encanta encontrarlos. Todo el día espero este momento en que puedo mirarlos, encontrarlos ya con la parte final del día en la que uno empieza a relajarse, pero acá estamos para contarles un poco lo más importante de la jornada. Hoy es como un viernes, pero no para las noticias, quiero decirles. Me acaba de llegar una confirmación que tiene que ver con el tema que estábamos mencionando. Esto lo digo antes de meterme de lleno en el comentario editorial del día. Tiene que ver con la decisión del gobierno de que prefiere mantener la misma metodología de medición de la inflación para que no haya ruido en la medición. Y por eso es la decisión de mantener la muestra y no implementar ya mismo los cambios que estaban previstos, que tienen que ver con la modernización o la adecuación a la forma de consumir de la gente en este momento. Creo que el gobierno está en la línea de fuego, peleando en la pulseada por la cuestión de los precios, precisamente para que la unificación cambiaria no redunde, diría, ni en avivadas ni en distorsiones que de alguna manera afecten lo que es una columna de la administración de Milei, que es la baja de la inflación. Pero vamos a dejar ese tema ahí. Me voy a acomodar para darles pase a los chicos del control que me ayudan con la información en la pantalla, porque es muy importante entender esto. Yo creo que este tema cruza la realidad política argentina, porque cuando hablamos de justicia, hablamos de una moneda que del otro lado tiene la palabra impunidad. Y en Argentina a veces uno siente que esa moneda está en el aire y que cuando cae no siempre dice justicia. Este tema es mucho más importante de lo que parece, porque puede involucrar, amigos, un antes y un después. Obviamente me refiero al caso por corrupción que involucra a la expresidente Cristina Kirchner. La expresidente Kirchner suele hablar muchas veces del reloj de arena. Se lo dice a Javier Milei, al actual presidente. Le dice, se te da vuelta el reloj de arena. Yo creo que hoy a la que se le dio vuelta el reloj de arena es a Cristina Kirchner. Pero me quiero tomar el tiempo para contarles en detalle lo que pasa con este expediente caliente, que mira el país, pero que yo creo también mira el mundo, porque Argentina tiene mucho que decir todavía para asegurar que nuestro futuro está libre de impunidad y de intocables sobre todo. Hoy, la Corte Suprema de Justicia comenzó a tratar la causa vialidad, por la que la expresidente Cristina Kirchner está doblemente condenada por corrupción ante el doble conforme de la Cámara de Casación. A ver, voy a decir algo que es como tal cual se los voy a decir. En el año 2021, la bicameral del Congreso, a instancias del kirchnerismo, modificó varios artículos del Código Procesal Penal. Y altas fuentes del Ministerio Público no tienen dudas de que esas modificaciones tenían un destino. Me refiero a fiscales que investigan los casos de corrupción. El destino era retrasar la posibilidad de que Cristina tuviera que cumplir una pena en caso de que la alcanzara finalmente la justicia. Me estoy refiriendo al artículo 375, que se modificó en la presidencia de Alberto Fernández y que permite que la ejecución de la pena no sea cuando existe el doble conforme, que es la sentencia definitiva, sino cuando recién la Corte Suprema considere que la sentencia está firme ante el último recurso. ¿Saben qué quiere decir esto? Que la señora Cristina Fernández de Kirchner ya debería estar presa, porque la condena definitiva la dio el Tribunal de Casación con su doble conforme en noviembre del año pasado. Estos pasos que se dieron en el gobierno de Alberto Fernández revelan otra cuestión, que el regreso al poder de Cristina Kirchner, ante todo, tuvo como objetivo asegurar y pavimentar su impunidad. Y esto no es una cuestión menor, porque en definitiva Cristina usó
y usa el poder para zafar de la prisión. Ya no es la cárcel, porque por la edad es prisión domiciliaria. Para zafarte de la tobillera, diríamos. Avanzo. El recurso de los abogados de Cristina a la Corte llegó el 1 de abril. Yo les había mostrado el almanaque, ¿se acuerdan? Tardó unos días nada más porque el plazo no era importante. Y llegó ese recurso de 10 páginas, cada una con 26 renglones, como correspondía, un día antes de que el plazo se venciera. Ahí empezó a correr el tiempo. Tardó 15 días en activarse el expediente. Esto primero abrió algunos interrogantes, pero yo les voy a contar lo que dicen en distintos ámbitos porque no dicen todas las fuentes judiciales lo mismo. A ver, vamos por lo que corresponde remarcar. Cristina Kirchner está condenada a 6 años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y cuando se ejecute esta pena en caso de quedar confirmada, debería producirse un decomiso de 88.000 millones de pesos actualizados. A eso a lo que le llaman devolver lo robado. ¿Se acuerdan cuántas veces hablábamos de devolver lo robado? Acá no devuelve nadie nada. Bueno, para Cristina Kirchner, que consideraba que un tribunal no la podía juzgar porque la verdad que ella siempre se sintió por encima de la ley, ¿no? Es como que ella no es igual ante la ley como todos nosotros, ella está por encima. A ella la tenía que juzgar la justicia y la historia, y la historia ya la había absuelto, y la verdadera condena para ella no era la que tenía que ver con la pena de prisión, sino esto. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. Esto es lo que y por esto me inhabilitan. ¿Será solo por la interna con Kicillof que Cristina Kirchner analiza por estas horas ser candidata a diputada bonaerense? ¿O también juega el hecho de que el cierre de listas y candidaturas es mucho antes y le da menos tiempo a la Corte para fallar en su caso? ¿Por qué será, no? Vamos a analizar las fechas, los invito. Si Cristina Kirchner es candidata en las elecciones nacionales, la fecha del cierre de listas es el 17 de agosto. O sea que la Corte tendría tiempo hasta ese momento para fallar eventualmente. En el caso de que no decida fallar después, lo que traería un montón de ruido político y otros inconvenientes. Pero no vamos a hablar de lo que no pasó. Si Cristina Kirchner, en cambio, es candidata en las elecciones bonaerenses, la fecha es mucho antes. Acorta los tiempos del máximo tribunal, porque sería el 24 de mayo. O sea, tendría un poquito más de un mes la Corte para fallar. A ver, hoy la Corte le dio vista al expediente de vialidad, pusieron una firmita, acá está, mirá. Córrase vista la Procuración General de la Nación. El expediente ahora va al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. ¿Por qué va al procurador? Porque el procurador tiene que decir si está de acuerdo con lo que plantea el fiscal Mario Villar, que no está conforme con los 6 años de prisión, que no está conforme con la figura de defraudación al Estado, que dice, esta señora tiene que ir 12 años a prisión y tiene que cumplir también por la figura de asociación ilícita. Y esto fue convalidado por uno de los votos de la Cámara, por el voto del doctor Gustavo Hornos. Entonces, ¿cuánto va a demorar esto en la Procuración? La verdad que los que saben dicen que el fiscal, que el doctor Eduardo Casal es muy expeditivo y que no va a demorar eventualmente. Pero yo les tengo que contar que esta cuestión nos lleva al corazón de otra grieta. Porque este expediente que ustedes vieron, al que hoy, 15 días después de la presentación de la defensa de Cristina, la Corte le dio vista y lo mandó a la Procuración, cayó en el corazón, miren, de la grieta de la Corte Suprema de Justicia. A ver,
Yo hoy hablé con altas fuentes de una de las fiscalías que investigó el caso Vialidad y estaban conformes. Les parecía que había actuado ágilmente la Corte. También hablé con algunas fuentes de casación que consideraban que la Corte estaba manejándose en los tiempos esperables. Pero ¿qué es lo que sale del corazón de la Corte Suprema de Justicia? Por parte del doctor Lorenzetti hay una actitud más proactiva. Las fuentes cercanas al doctor Lorenzetti dicen: 15 días demoraron en una firma para dar vista al procurador. En nuestro caso pensamos que la Corte podría tratar ya mismo este caso, porque lo que diga el procurador tampoco es vinculante. Entonces, para nosotros esto se debería tratar en el primer semestre del año. Y si el presidente de la Corte quiere, podrían tratarlo ya mismo. Claro, eso es una indubitable presión para este otro lado de la Corte, donde la opinión que generalmente es conjunta del doctor Horacio Rosati, presidente de la Corte, y del doctor Carlos Rosenkrantz, por lo menos se ha mostrado más cautelosa. Hoy había un silencio estampa, pero ya habían dejado trascender que estaban dispuestos a analizar algunas cuestiones de fondo que plantea la defensa de Cristina. Y algunas fuentes también deslizaron que esto se podría trasladar a fin de año. Dicho esto, una fuente muy importante de las fiscalías que investigaron a Cristina Kirchner en este caso, me dio hoy una pista gravitante. Muchas de las cuestiones que está planteando la defensa de Cristina Kirchner ya las resolvió antes la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no son neófitos en este tema. Es decir, muchos de esos recursos ya los tienen de alguna manera resueltos. Entonces, ¿por qué deberían demorar ahora si es algo que ya conocen y sobre lo que ya definieron la situación? Ahora, permítanme que los lleve más adelante en el análisis, porque esto es muy importante. En un país enfermo de impunidad, donde estamos hablando de una causa que involucra a una expresidente de la Nación, donde estamos hablando de una noción que invade la sensación de hartazgo moral de la gente común acerca de que a los poderosos nunca los alcanza la justicia. ¿Ustedes creen que la Corte Suprema de Justicia puede estar en una burbuja y no reconocer la demanda social de tratar un tema como este? Yo creo que no es inocuo que la Corte no trate el tema vialidad este año o que lo demore demasiado, pero ya vamos a avanzar en eso. A ver, lo voy a decir más claro, discúlpenme, si Cristina es candidata, va a ser gracias a que la Corte deja pasar su caso. Lo tengo que decir así, lo tengo que decir en el lenguaje de la gente. Esto no es inocuo. No es inocuo por más de que la Corte haya dado muestras en casos como el caso Vudú de que resolvió. También digo más, los casos de planteos de la defensa de Cristina los resolvieron 20 días antes del alegato del doctor Luciani. No se acobardaron, no fueron para atrás, lo resolvieron. Pero hay que decirlo, este es el momento de la verdad. Todo lo demás, a esta hora, no importa si ahora lo dejan pasar. Hay un país que los está mirando. Realmente hay un país que los está mirando. Un país que está harto de que se acumulen los casos de asociación ilícita en el crimen organizado, en los crímenes comunes, pero que a la política no los alcanza nunca, ¿eh? Ellos no. Ellos nunca los alcanza. Bueno, yo creo que la Corte tiene la posibilidad de dar una señal que cambia la historia. Que cambia la historia de la impunidad en la Argentina. Les voy a mostrar una situación que para mí es escandalosa, grave y desastrosa. Las dos últimas fórmulas presidenciales kirchneristas casi que marchan todos presos. Permítanme mostrarles. A ver, dame las boletitas. ¿Las tenés a las boletitas? Vudú. Vicepresidente, preso por corrupto. ¿Sí? Bueno. Cristina Kirchner. Ahora causa vialidad con el reloj de arena dado vuelta. Pero ¿para qué falta? Causa Cuadernos, acá está Diego Cabot, enseguida nos va a contar, OTESUR, pacto con Irán, es decir, varios expedientes que se acumulan. Alberto Fernández,
Alberto Fernández. ¿Dónde está Alberto Fernández? A ver. En 2 meses, elevación a juicio oral por un caso de violencia de género contra quien fue su pareja. Y pará, porque falta el escándalo de los seguros. Estamos hablando de 2 fórmulas presidenciales que terminan en los tribunales. Dicho esto, ¿van a permitir que, como si todo diera lo mismo, Cristina se presente a elecciones a sabiendas de la gravedad que implica esta situación? 16 años pasaron desde que se abrió este expediente, en los que Cristina tuvo incidencia en el destino político del país, en las decisiones que se tomaban en la economía, en las decisiones de geopolítica. Y esta causa se inició hace 16 años. Las causas que se le seguían a Menem terminaron porque pasó tanto tiempo que directamente la justicia no lo alcanzó. ¿Tienen coronita los expresidentes en Argentina? ¿Alguna vez vamos a saber que alguien con poder es igual a todos nosotros? Creo que eso es lo que tienen que demostrar. A ver, muchas veces yo critiqué en este programa al doctor Ariel Lijo por algo que se decía por sus causas y se decía que era un anestesista de sus causas. Si Lijo no puede ser anestesista de sus causas, la Corte Suprema no puede ser anestesista. Y como ha sido seria en muchas situaciones, esperamos que ahora también lo sea, porque los argentinos están asqueados de corrupción por todos lados. Yo creo que hace tiempo que es hora de un nunca más de la corrupción. Pero no va a haber un nunca más de la corrupción si sigue habiendo gente intocable o gente que usa las bancas que deberían ser honorables del Senado, de la Cámara de Diputados o de la legislatura bonaerense para protegerse de los delitos que cometió. Entonces, a los que empiecen a hablar de proscripción, no, señores, no es proscripción, es corrupción. Y si realmente hay un antes y un después en la corrupción en Argentina, tiene que mostrarse con un caso ejemplar. Aquí no hay una posición inocua. No decidir es decidir, señores de la Corte. No decidir es decidir. Y los está mirando un país harto de que se hagan ricos ellos y se empobrezca la mayoría. De que la política sea un botín que se utiliza para el enriquecimiento y que todos salen como si nada hubiera pasado. Creo que esto se reduce a lo que planteaba el doctor Diego Luciani en su valiente alegato, porque quiero recordar que Cristina Fernández de Kirchner fue investigada y juzgada estando en el poder. Eso deja alguna esperanza. Y en ese sentido, creo que la formulación es muy sintética y me voy a remitir a sus palabras. ¿Es corrupción o justicia, señores jueces? Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. Y ahora sí, voy a la mesa, que ya nos vamos a meter en este debate porque sé que mis compañeros tienen muy buena información. ¿Qué tal, chicos? Hola, Facu. Hola, Flor. Hola. Hola, Cris. Hola, Cami. Diego. ¿Cómo andás? Ya te andaba extrañando. Es verdad, nos hemos desencontrado. Y vos debés saber de este tema, pero antes me quiero detener un minuto en alguna aclaración que quiero hacer sobre el programa de ayer. Tuvimos un programa muy interesante ayer y pudimos dialogar abiertamente con el vocero presidencial, con Manuel Adorni, que también es amigo mío, ¿no? Trabajó conmigo Manuel mucho tiempo. Y quiero hacer 2 aclaraciones muy particulares porque mencionamos cosas muy delicadas e importantes y tuve la suerte de poder tener una entrevista abierta. Para mí es muy importante cuando podamos hablar en un ida y vuelta franco con los funcionarios del gobierno, de cualquier poder de la nación. Yo mencioné 2 temas que merecen una aclaración para no ser llevados a interpretaciones equivocadas. Uno tiene que ver con una mención de la CIDE que yo hice ayer. Porque yo me refería concretamente a que si uno hace una crítica del presidente,
no es una crítica meramente del ciudadano Javier Milei. Uno hace una crítica del presidente de la Nación, que ejerce el poder y que detenta todo el poder del Estado. El poder del Estado significan muchas cosas. Yo mencioné ayer solamente dos: la Policía Federal, la CIDE, podría mencionar las Fuerzas Armadas, porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero no me refería a ningún caso en particular, concreto, sobre la CIDE siendo utilizada por el actual gobierno. Si yo tuviera una información así, la diría con claridad. Entonces, ante cualquier interpretación, lo quiero aclarar porque es importante. Y la segunda, porque en el fragor de la discusión con Manuel, que realmente fue una discusión muy abierta, y me parece que eso es lo justo también para nuestros televidentes, que puedan ver una discusión franca en la que dos personas dicen todo lo que piensan sobre un tema. También creo que cometí una injusticia con él, porque estuvimos hablando de la pauta. Yo tengo una posición muy personal con respecto a la pauta, pero no es una posición con la que esté de acuerdo todo el gremio. El arco periodístico discute mucho sobre el tema de la pauta. Hay quienes defienden la idea de la pauta en los medios. En lo personal, yo estoy en contra de la pauta, porque creo que nos quita independencia. Pero esa es una posición mía. Luego hay otros argumentos. Por ejemplo, los que piensan que con la pauta también se ayuda a sostener el periodismo profesional, mediado por la metodología de los periodistas. Ahora bien, ayer Manuel me decía, yo administré mi pauta poniendo 0 pauta, y decía que el gobierno de la ciudad había puesto 100.000 millones de pesos de pauta. Y yo le retruqué hablándole de YPF, que es una empresa privada en la órbita del Estado, que cotiza en Nueva York, en la bolsa, que tiene auditorías, y esa pauta no la maneja Manuel. Entonces, yo le dije eso y realmente lo quiero corregir en función de mi buena fe en esa charla, en la que rescato también que creo que es importante que nosotros los periodistas, que a veces nos toca criticar al poder, logremos una convivencia en la cual desde el respeto y desde los argumentos, nosotros mismos y el propio presidente nos puede eventualmente rebatir algo que decimos, pero dentro de un marco donde puedan pesar los argumentos y no los insultos. Y me parecía justo aclarar esto porque los periodistas trabajamos de buena fe y cuando uno aclara en función de lo verdadero, que es lo que por lo menos a mí me interesa. Ahora sí me meto de lleno en el tema de la causa vialidad. Les pido, amigos, que ustedes son aparte más especializados en el tema judicial. Vos, Diego, que seguís probablemente el caso más impresionante de corrupción de la Argentina, como es Cuadernos. Bueno, ahí te escuchaba, respecto de lo que le toca a la Corte, yo no soy muy optimista, te digo la verdad, porque conozco muchas veces los tiempos de la Corte y porque además, si llega a haber una discordancia entre los 3 jueces, tienen que nombrar un conjuez, ¿no? Y eso ya es un periodo extra, porque vos tenés que buscar un conjuez. ¿Qué significa esto? Vos vas a tener 3 jueces de la Corte y tienen que votar los 3 de la misma manera para que tenga fallo. ¿Por qué no sos optimista? Porque me parece que la Corte no lo va a resolver. Y esto, te digo, a veces es un poco de hablar con muchos, hablar con algo de información, con un poco de intuición de cómo se mueven. Y yo encuentro como los grandes responsables en el Congreso. Porque si Cristina no va a ser candidata en este tiempo, también es porque en el Congreso no sacó ficha limpia. Ficha limpia. Entonces, digamos, es una congruencia. Me parece que cargar las tintas sobre los 3 jueces de la Corte es una mirada súper válida porque es la última instancia después de, como bien vos decís, 16 años de juicio, que hay que decirlo, porque esto hay que decirlo. 16 años. De esa cantidad de juicios, en la mayoría de ellos, el propio gobierno que administraba el kirchnerismo con Cristina primero y después con Alberto Fernández, no entregaba las pruebas. O sea, la justicia le pedía un oficio de vialidad y que vialidad se lo contestaba. Solamente se lo contestó cuando estuvo Iguacel al mando, que fue en los 4 años de Macri. Y en esos 4 años de Macri se armó, si querés, como la estructura probatoria de este juicio, ¿no? Entonces, de aquellos ¿Para vos es asociación ilícita? Yo estoy convencido de eso y también creo que lo es en el caso, en otros casos, ¿no? Porque claramente hay una intención de juntarse para cometer un delito. No es que había satélites dando vuelta y que, casualidad, sucedía lo que sucedía. No, había, digamos, una congruencia muy clara de cómo se manejaban
desde, en el caso de Vialidad puntualmente, cómo se repartían las obras, cómo era, no solo cómo se repartían las obras, cómo era finalmente, digamos, como las prioridades, dónde se ponían las prioridades. Y aparte son 51 contratos. Acordate vos que nosotros somos más de 20 provincias, ¿no? 24 provincias. El 11% de toda la obra pública vial se hizo en Santa Cruz. O sea, una sola provincia se llevó el 11%. Entre el 90% restante se vivió en 24, y justamente unas menos pobladas, ¿no? Y eso sucedió, eso es un dato objetivo de aquel momento. Entonces, y eso fue una decisión que no partió de Lázaro Báez o de ahí alguna revista que llegó a Vialidad, partió de lo más alto del poder. Y eso es juntarse para cometer un delito. ¿Qué es un delito con difícil prueba? Te lo tomo. Porque los jueces también, y eso hay que entenderlo, no te olvides que el derecho penal, más allá de nuestra indignación, nuestro dolor de panza, nuestro dolor de cabeza que nos da y la bronca que nos da muchas veces esta impunidad, los jueces fallan con lo que está en el expediente. Muy importante lo que decías en el comentario respecto de la capacidad que pueden tener los jueces de la Corte para tomar una decisión. Porque, según el informe que tengo, que me llegó, la Corte tuvo desde el 2017 24 recursos de queja. 24. 24 Exacto. recursos de queja, y de esos 24 recursos de queja fueron decididos por estos mismos jueces, que, ¿Y los ahora rechazó? tienen que tener intervención. ¿Sí? El último, según el informe que tengo, es de junio del 2022. Intervinieron Maqueda, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. Y todavía quedan 17 recursos pendientes. Es decir, la Corte ya estudió el expediente, ya tomó decisiones sobre el expediente. No es que tiene que agarrar el expediente y desde cero ponerse a valer todo. Lo que tiene que hacer es tomar una decisión específicamente sobre el recurso. Pero esto es lo que no hace entenderlo. Entonces, por eso. Lo mismo el procurador, digo, el fallo ya está, el fallo de 1000 páginas. Exacto. Hace rato disponible, ¿no? No es que a partir de ahora el procurador lo leerá. Déjame que Yo no tengo dudas que el procurador no va a alargar esto, me parece. ¿Vos qué pensás? Que no. Que no lo va a alargar. Que no lo va a alargar, no lo va a dormir. Sí, yo Pienso creo que que no lo va a Yo dormir. creo que no. Yo creo que no. Yo, Y te puedo aportar un dato, un adelanto muy importante, Cris. Ya estamos hablando de todas estas causas. Mañana va a haber un cambio muy importante en los organismos que han intervenido como querellantes en las causas. bueno, en esta de hecho, ¿no? Con esta también. Concretamente, mañana se derogaría, y digo, lo digo en potencial solamente porque puede que se publique mañana o se publique algunos días subsiguientes, pero sé que el presidente ya firmó el decreto para derogar el decreto 2226 del año 2008 que autorizaba a la UIF a ser querellante, entre otras cosas, en las causas de corrupción. Bueno, aquí también hay una discusión Hay una muy gran fuerte. polémica al respecto. Perdón, porque quiero preguntarle algo a Flor. Cuando nos ven desde afuera, los que quieren invertir en Argentina, ¿no? Y ven, no sé, cómo aparece Argentina en los índices de transparencia, o la importancia que le dan a que una investigación de este tipo llegue a su terminación o llegue a obtenerse justicia. ¿Qué dicen de nosotros? Claramente en la construcción de la imagen país pesa la justicia porque hace a las reglas de juego, a la sostenibilidad a largo plazo de las inversiones. Yo te diría, de hecho, en el mercado te dicen este año, más allá de que el gobierno tenga mucho interés puesto en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, para el mercado hay 2 elecciones que pesan. La de la provincia de Buenos Aires para saber si Cristina está viva o no políticamente, y después las generales de medio término para saber si el gobierno tiene la voluntad o el voto de la gente para seguir avanzando en las reformas. Con lo cual, te diría que pesa muchísimo la imagen, pesa muchísimo. ¿Vos decís que baja el riesgo país si Cristina no gana la provincia de Bueno, Buenos Aires? yo te diría que pero el mismo. riesgo país se fue a las nubes en 2019 cuando ganó Alberto Fernández. Claro. O sea, estudiando un poco qué había pasado con el esquema de bandas y qué sé yo, nosotros ya tuvimos un esquema de bandas de dólares, bueno, también con Mauricio Macri, y funcionaron hasta la PASO de 2019, Claro. que pierde por mucho con Alberto Fernández, y al mercado leyó, vuelve Cristina Kirchner. Panic Y al attack. mercado no le gustó, porque ¿qué significa Cristina Kirchner para un mercado? Obviamente un modelo económico que no está acorde con las líneas de mercado, pero además falta de reglas de juego. Déjame que te agregue solamente este dato, es hasta el 8 de agosto que puede tomarse la Corte, porque hasta el 8 de agosto no va a haber definición de listas, ni en la provincia de Buenos Aires y tampoco en la Nación. Bueno, tienen un poquito de más, doctores Tienen de un la poquito más de Corte. tiempo. Tienen un poquito más de tiempo, ¿eh?
Una cosita muy pequeña Mínima. que te digo de lo que decía Flor. Cuando estás afuera, lo que te preguntan ya no es tanto por Cristina Kirchner, que es nuestro ombligo, pero sí es si se puede armar un frente populista Claro. que puede volver para atrás con los cambios de Milei. Eso sí es la primera pregunta. Y la respuesta, todavía Está nadie se abierta. arriesga, ¿no? A mí me preguntan, ¿tiene sucesor Milei? Claro. Vamos, esta historia continuará. Qué programa, Dios mío. Estamos. Basta, ¿Cómo no que digo. ya terminó?